porque Ahí está. es mejor así. ¿Estás? Bueno, Sí, a partir de ahora estás grabando vos. Vos después redistribuís a los chicos, ¿está bien? dale. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos la clase primero haciendo un repaso del modelo de la clase pasada y después vamos a trabajar con ese mismo modelo en 3 variables, ¿está bien? La abro acá. Bueno, álgebra matricial. Bueno, vamos al trabajo este. Ya se viene abriendo, banquen un minuto. Bueno, está costando ahí abrir. Ahí está. Bueno, ya va, está tardando, no sé por qué. Ahí está. Bueno, vamos primero al modelo. Están viendo el archivo, ¿no? Sí. Es el de la clase pasada. Sí, sí, Bueno, perfecto. habíamos partido de una condición de equilibrio con 4 variables. Entre las 3 habíamos encontrado las ecuaciones de comportamiento, que eran justamente la del consumo, la del ingreso disponible, la de los impuestos, la inversión y el gasto. Recordemos que la inversión y el gasto las considerábamos como exógenas, el cerito abajo implicaba exógena, y después teníamos 2 parámetros fundamentales en este modelo, que son los que van a entrar dentro de la matriz. Uno es la propensión marginal a consumir, que estaba entre 0 y 1, y otra la tasa impositiva, otro parámetro que habíamos definido, estaba entre 0 y 1. Resolvimos nuestro modelo a partir de una sola ecuación, que era construir la demanda agregada y encontrar la renta nacional de equilibrio a partir de la ecuación 7. Fíjense que la ecuación 7, y esto era importante detallarlo, terminaba siendo una ecuación en una sola variable. Del lado izquierdo de la ecuación 7 tengo el ingreso. Del lado derecho tengo una función que depende del ingreso. Esa función que depende del ingreso es la demanda agregada, pero si querés podés poner f de i. Entonces, como tengo de un lado i y del otro lado f de i, lo que necesito para que haya un i raya, tal que i raya sea igual a la demanda de i raya, es que la pendiente del lado derecho sea distinta a la pendiente del lado izquierdo. O sea, otra vez buscas independencia lineal. Fíjate que eso daría como origen que la pendiente de la demanda agregada sea distinto de 1. ¿Por qué? Porque la derivada de i respecto a sí mismo, ¿cuánto es? ¿No es 1 acaso? ¿Ya? Si te fijas el lado izquierdo de la ecuación 7, si vos derivás i respecto a sí mismo, te da 1. Si vos del otro lado querés un valor de i que coincida con el lado izquierdo, lo que necesitas es que la demanda agregada no tenga pendiente 1. Ahora, si vos derivás la demanda agregada y buscás su pendiente, fíjate que la pendiente es C1 por 1 menos T. ¿Estamos de acuerdo? C1 está entre 0 y 1, y T está entre 0 y 1, con lo cual la pendiente de la demanda agregada va a estar entre 0 y 1, con lo cual, si vos mirás directamente la ecuación 7, ya sabés que la ecuación 7 va a tener solución. ¿Entendés? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la 8 busca esa solución. O sea, lo que dice en 8 es simplemente despejar. La ecuación 8 es despejar i y buscar cuánto vale i. Cuando veo cuánto vale i vale todo lo exógeno arriba, dividido 1 menos C1 por 1 menos T. Y ahí viene la explicación de por qué C1 por 1 menos T tiene que ser distinto de 1. Porque si fuera 1, el denominador me queda 0 y no puedo. Entonces, fíjate cómo la condición de existencia de solución que vemos en 7 se vuelve a verificar en 8. Y, o sea, que básicamente, ¿cuál es la condición de existencia de solución? Que la pendiente de la demanda sea distinto de 1. Y ahora lo hacemos gráficamente. El eje cartesiano implicaba esto, ¿no? El modelito que hacías vos en macro. Meto la demanda en el eje de las ordenadas. El ingreso en las abscisas. Hago la recta de 45, que es la recta en la cual todos los puntos de la ordenada y la abscisa valen lo mismo. Como vos buscás
un valor de ordenada que coincida con abscisa, ese es el modelo de equilibrio, el punto de equilibrio va a estar cuando la demanda corte a la de 45, con lo cual cualquiera de los puntos de corte son puntos de ingreso de equilibrio. ¿Qué necesitas para que esos puntos se den? Que la demanda tenga pendiente distinta de uno. Fíjate que eso es lo mismo que te mostré en la clase pasada con el modelito AX más BI igual a C, de X más CY igual a F. ¿Qué hicimos? Demostramos que ese sistema lo podía plantear como un sistema de dos ecuaciones que necesitábamos se cortaran en un punto. Más de uno no va a ser porque son lineales, entonces va a ser en un punto. Para buscar eso, ¿qué buscaba? ¿Qué pedíamos? Pendientes distintas de ambas ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan? A dividido B distinto de E dividido F, creo que era una cosa así. Y después, ¿qué hicimos? Probamos que esa condición de pendientes distintas la volví a ver en la no nulidad del determinante. O sea, la no nulidad del determinante de la matriz asociada a los parámetros era otra vez condición de diferencia de pendientes. Y además, les mostré que esa no nulidad de ese determinante y esas pendientes distintas implicaban combinación lineal entre los vectores linealmente independientes, de forma tal que la única manera de llegar al vector nulo combinando linealmente esos dos vectores de la matriz de 2×2 era que los escalares sean cero. ¿Qué quiero decir? La única forma de hacer operaciones entre matrices, filas, columnas, para llegar al vector nulo es multiplicar a los dos vectores fila, o dos vectores columna, como vos quieras, por un escalar igual a cero para llegar a cero. Eso implicaba la independencia lineal. Bueno, esto es un poco lo que tendría que pasar acá si el modelo lo llevamos a un modelo de R2, que es lo que hicimos después. Bueno, acá sacábamos consumo e ingreso, este consumo y este ingreso, perdón, consumo e impuestos, acá sacábamos el consumo nacional de equilibrio y los impuestos de equilibrio, y esto lo sacábamos simplemente sustituyendo. Entonces venía la parte 2. La parte 2 era, ahora sí, aplicar el álgebra matricial. Esto también lo vimos. Para aplicar el álgebra matricial tenemos que partir del modelo que queremos resolver. Supongamos que queremos partir de un modelo de 2×2, o sea, transformamos mi modelo keynesiano en un modelo en dos variables, consumo e ingreso, cuyo conjunto de llegada van a ser todas las exógenas. ¿Ah? O sea, tenemos que llegar a que la matriz por el vector I y C confluya a que sea igual a las variables exógenas que tiene el modelo. Entonces, ¿qué hacíamos? Y acá viene un secreto. Esto es, digamos, la base de todo. Si vos querés transcribir o trabajar con un modelo matricial en variables endógenas y exógenas, lo que tenés que hacer es todo lo que es endógeno dejarlo de un lado de la igualdad y todo lo exógeno del otro. Entonces, yo parto de un sistema I igual consumo más inversión más gasto, que es la primera ecuación. La segunda ecuación es la ecuación del consumo. Ahora, eso así planteado, yo lo tengo que llevar a una estructura matricial. O sea, necesito las variables que yo quiero resolver del lado izquierdo y las variables exógenas del lado derecho. ¿Cómo construimos eso? Bueno, al consumo lo llevamos del lado izquierdo y al ingreso lo llevamos del lado izquierdo con sus parámetros. Y del lado derecho dejamos todo lo exógeno. Entonces, planteado eso, me queda la expresión, digamos, el sistema 11 me termina quedando expresado como 12. Fíjense que en 12 tengo la matriz de coeficientes que hace que esta matriz es de 2×2. Este vector es de 2×1, con lo cual 2×2, 2×1 me da un 2×1. Ese 2×1 es el conjunto de llegada de este modelo, que son las exógenas. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré el modelo general en n variables dije, la matriz A, que iba de A11 hasta A1n, hasta AN1 a ANN, siempre la definíamos como la matriz de coeficientes o de variables endógenas. El vector de variables, x1, x2, era el de endógenas, y del lado derecho teníamos los b, esos b eran todas las exógenas. Acá lo mismo, lo mismo. Los coeficientes, ¿cuáles serán? Los vectores 1, menos c1 por 1 menos t, menos 1 y 1. Estos serán los vectores que determinan los parámetros del modelo. Que si se fijan, multiplicados me dan 1 por i, me da i. Menos 1 por c me da menos c. ¿Por qué menos c? Porque este c de la ecuación 11 tiene que pasar al lado izquierdo. ¿Está bien? Después me queda
el coeficiente que acompaña al ingreso en la segunda ecuación. Como el ingreso lo pasé del lado izquierdo, cuando va al lado izquierdo pasa como C1 por 1 menos T. Pero ahora pasa negativo, entonces me queda menos C1 por 1 menos T. Y por último me queda el coeficiente que acompaña al consumo en la segunda ecuación, que es simplemente 1, porque el consumo lo había dejado acá. Y del lado derecho me queda todo lo exógeno. Fíjense que I0 más G0 es un número, que no sé cuánto valdrá, y ahí está una variable exógena, o sea, ¿está bien? Y después me queda la parte de abajo, que es C0 menos C1T0, que es la otra parte exógena. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No, que se entendió. Bueno, tenemos que buscar la existencia de solución, que implica que los vectores 1 menos C1 por 1 menos T y menos 1, 1 sean linealmente independientes. Eso queda garantizado si el determinante de la matriz es no nulo. Al calcular el determinante de la matriz, que es la ecuación 13, obtengo que el determinante de la matriz, que es la ecuación 13, me da 1 menos C1 por 1 menos T. Tenemos que probar de que eso no sea 0. Bueno, probar de que eso no sea 0 lo acabamos de probar antes. ¿Por qué? Porque dijimos que el producto de S1 por 1 menos T está entre 0 y 1. Ahora bien, el producto de S1 por 1 menos T vuelve a ser, miren acá abajo, la pendiente de la demanda agregada. O sea, cuando llevamos este modelo y lo analizamos gráficamente, vimos que la condición para que la demanda corte a la recta de 45 y que tenga solución es que no tenga pendiente 1. Cuando llevo ese modelo a una estructura biecuacional, veo que lo mismo tiene que cumplirse, lo cual es lógico. Pero ahora lo veo desde el punto de vista de la independencia lineal de los vectores. ¿Ah? Los vectores estos serán linealmente independientes entre sí cuando C1 por 1 menos T no sea igual a 1. Bueno, ahí les pedí a algunos de ustedes que prueben esto. ¿Se acuerdan que yo les pedí que prueben que la única manera de llegar al vector nulo combinando linealmente 1 y menos C1 por 1 menos T y menos 1, 1 era con alfa 1 y alfa 2 igual a 0. ¿Lo pudieron probar? Sí. Sí. ¿Cómo se llegaron? Mostraron que cuando hago las cuentitas, la única forma de que ese producto sea 0 es que alfa 1 y alfa 2 sea 0. Y además lo prueban, ¿por qué? Porque no hay manera, o sea, vos, digamos, al despejar alfa 1 y alfa 2, te das cuenta que alfa 1 y alfa 2 tienen que ser 0, te queda un sistema de dos ecuaciones, básicamente, para llegar a 0. Con lo cual, verificaste la independencia lineal por la no nulidad del vector de la matriz, perdón, la no nulidad del determinante de la matriz, y también lo probaste por la combinación lineal. Bueno, teniendo eso, después resolve eso. Ya sabemos que este sistema lo pudo resolver, y bueno, lo que hicimos, lo que haces en el punto 14, es resolver la renta y el consumo por matriz inversa. Lo podrían haber hecho por Cramer, ¿tá? Recordemos que Cramer implica, resolver un sistema lineal por Cramer implicaba dividir el determinante de la matriz sustituyendo la columna del término independiente por la variable que quiero encontrar y lo dividís por el determinante de la matriz. ¿Tá? La otra es buscar matriz inversa, lo mismo. De cualquier forma, lo que nos tiene que dar como solución es esto que está acá. Acá tenemos el consumo de equilibrio, que es la primera expresión que está arriba, del vector solución, y la segunda es el consumo. Fíjense que el consumo es siempre una proporción del ingreso, ¿no? Esto es importante que lo vean. El consumo es C0 más G0 más I0 menos C1 por T0 sobre 1 menos C1 por 1 menos T. ¿Está bien? El consumo es una proporción del ingreso. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, G0 e I0 están multiplicados por C1 por 1 menos T. ¿Lo están viendo abajo? ¿Lo están viendo abajo, la parte de abajo? Sí. Fíjate Sí. que C1 por 1 menos T es menor a 1. Conclusión, el consumo es una fracción del ingreso. ¿Qué fracción es el consumo del ingreso? C1 por 1 menos T, lo cual es lógico, ¿no? Si el ingreso es 10, la gente termina de esos 10 consumiendo su propensión marginal a consumir descontada de la parte del ingreso que te la lleva el Estado en términos de impuestos proporcionales. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora
a la otra parte. Vamos ahora a la ecuación 15. Yo le dije que una vez que tenemos armado el modelo en 2 variables, lo vamos a llevar a 3. Vamos a determinar simultáneamente ingresos, consumo e impuestos. Con lo cual, y acá viene algo que yo les conté, me morfé un error yo acá. No es que me lo morfé, sino porque copié y pegué. ¿Cuál es el error que ven ustedes en la ecuación 15? En la ecuación 15 yo me olvidé, o sea, yo lo que hago ahora es, en la primera ecuación determino la renta de equilibrio, en la segunda pongo el consumo entero y en la tercera los impuestos. Ahora, fíjense que los impuestos figuran con T en la ecuación del consumo. ¿Está bien? Ahora que hay alguien que está... ¿Está bien? Ahora, ¿qué problema hay? Me morfé y me olvidé de borrar acá, esto. C1 por T0 no tiene que estar en esa ecuación, táchenlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los impuestos están totalmente agregados en la tercera ecuación, con lo cual ese C1 por T0 está de más. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué está de más? No, no entendí, profe. ¿En qué? Si vos llevas todo, mirá, si vos llevas, en la segunda ecuación yo pongo... Porque ya pusiste las transferencias, o sea, ya estás mal. En la segunda ecuación de consumo, cuidado, ¿qué pasó? Cuidado. Ahí. En la segunda ecuación de consumo, yo estoy poniendo a T. Sí. Estoy teniendo T, todo T. O sea, no estoy explicitando los impuestos. Los estoy poniendo como T. Entonces, como los dejo, como en la segunda ecuación pongo T, la tercera ecuación explicita T. Yo estoy poniendo todos los impuestos en la tercera ecuación, con lo cual este C1 por T0 tiene que desaparecer. Lo que vos hacés ahora es, si yo saco los impuestos de la función consumo y los pongo en una ecuación tercera, lo único que dejo en la segunda ecuación es la expresión T. ¿Me entendés? O sea, T ahora es una variable. Entonces ese T0 por C1 me quedó colgado, no me di cuenta cuando hice el trabajo. ¿Por qué? Porque copié y pegué. Ese es el problema de copiar y pegar. Cuando copié y pegué, me olvidé de sacar menos C1 por T0. No va a ser grave, lo que sí tenemos que sacarlo, van a ver dentro de un rato, de las variables exógenas. ¿Tá? No va a generar problema en la matriz A, va a generar problema en la de exógenas, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Armar el modelo de manera matricial. Como queremos un modelo de R3 a R3, y lo que estamos haciendo es determinar ingreso, consumo e impuestos de manera simultánea, me va a quedar la matriz A con todos los parámetros del modelo que afectan o que vinculan las variables ingreso, consumo e impuestos. Y del lado derecho dejamos a las exógenas, o sea que la mecánica que hacemos vuelve a ser análoga a la mecánica que veníamos haciendo hasta ahora. Lo endógeno de un lado, lo exógeno del otro. Entonces, las variables I, C y T las llevo del lado izquierdo, cada una con su parámetro. Acordemos que los parámetros son los coeficientes o las constantes que acompañan a cada una de esas variables. Y del lado derecho dejamos lo exógeno. Entonces, fíjense, la primera ecuación, la del ingreso, me queda igual a la anterior, con la única diferencia que me queda un 0 en la componente 1, 3 de la primera columna, perdón, fila, me queda 0. ¿Por qué me queda 0? O sea, 1 por I me da I. Menos 1 por C me da menos C. Recordemos que el consumo pasa al lado izquierdo de manera negativa, porque pasa restando. ¿El 0 a qué obedece? Los impuestos. Claro. ¿Por qué me queda 0 ahí? Porque los impuestos no están en la primera ecuación. Al no estar, están multiplicados por 0 a la variable t. O sea, ¿a cuánto tenés que multiplicar a t para que el producto me dé 0? Por 0. ¿Por qué? Porque no está t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí. Vamos a la segunda ecuación. Ah, bueno, y del lado derecho me queda lo mismo que en el modelo anterior. I0 más G0. Ahí no hay modificación. Ahí no hay modificación. Vamos a la segunda ecuación.
La segunda ecuación es menos C1. Ahora fíjense que la segunda ecuación vuelve a modificarse respecto a antes. Fíjense que en la segunda ecuación el coeficiente que acompaña al ingreso es C1 nada más, menos C1. ¿Por qué? Porque los impuestos están en una tercera ecuación, con lo cual aparece solamente menos C1. Menos C1 por I me da menos C1 por I. ¿Me entendés? Después aparece 1. ¿Por qué 1? Porque porque el consumo está multiplicado por 1. Y después aparece C1. ¿Por qué aparece C1? Porque como incorporo la variable t dentro de mi modelo, en la segunda ecuación la variable t está multiplicada por C1. ¿tá? Fíjense que si yo distribuyo me queda C1 por menos t, me queda menos C1 por t. Pero como pasa al lado izquierdo, me queda C1 por t. Entonces, el coeficiente que acompaña a t en la segunda ecuación es C1. ¿Está bien? Sí. En la tercera ecuación, yo paso t por i al lado izquierdo. Recordemos que lo endógeno lo dejo del lado izquierdo de la ecuación y lo exógeno del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo me va a aparecer menos t por i. Con lo cual, en la matriz de coeficientes ponemos el menos t multiplicado por i me da menos t por i. ¿Está bien? Y la segunda componente del vector, del tercer vector, es 0, porque, ¿qué pasa? En la tercera ecuación no aparece el consumo. Y por último me queda un 1, donde este 1 está multiplicado a t. ¿Por qué? Porque en la tercera ecuación los impuestos tienen como, digamos, como coeficiente que los multiplica, 1. Ya tengo la matriz del modelo este armado, y me queda el lado derecho, donde el lado derecho otra vez, acá, la primera parte es I0 más G0, está perfecta. La segunda es C0 y volamos ¿qué? ¿Qué es lo que hay que volar acá? El C1 de Sí, 0. señor. Tachen este menos C1T0 porque este C1T0 no está ahí. Este C1T0 no está en la segunda ecuación. T0 no está en esta segunda ecuación. T0 está en la tercera. O sea que en el vector de variables exógenas, tachen, borren el menos C1T0. Otra vez ahí, copié y pegué y me mandé un moco. ¿Está bien? Sacan el C1T0 y lo dejan en la tercera. Bueno, teniendo ya esta matriz armada, tenemos que probar básicamente que nuestro modelo vuelve a ser un modelo compatible determinado. O sea que con este modelo yo puedo resolver simultáneamente el ingreso, el consumo y los impuestos. Y para eso tengo que demostrar que tiene sentido la solución, o sea, volver a probar de que los vectores son LI. ¿Qué vectores? 1 menos C1T, menos 1, 1, 0 y 0, C1, 1. Probar eso implica probar que el determinante de la matriz sea no nulo. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que calcular en 17 el determinante. ¿Ven cómo en 17 calculé el determinante de A? ¿Están viendo en 17 que calculé el determinante de A? Sí, sí, perfecto. Bueno, acá yo usé, ustedes pueden usar el método que quieran. Muchos usan Sarrus para determinar esto. Sarrus tiene un problema. El método de Sarrus para calcular determinantes te aguanta hasta 3×3. En 4×4 no podés usar Sarrus. O sea que yo aconsejo resolver determinantes por el método de Laplace. ¿El método de Laplace qué era? El método de Laplace para resolver un determinante era multiplicar el coeficiente, digamos, la componente de la matriz en sí mismo por el adjunto. El adjunto es el determinante que queda de ¿qué? De eliminar fila y columna. Ahora, ese adjunto se multiplica por un cofactor que es menos 1 elevado a la I más J, donde I más J es fila más columna. Les pido que repasen Laplace. Yo acá calculé por Laplace. Entonces, si calculo por Laplace, ¿qué me queda? El determinante de 17 será 1 por el adjunto. Fíjense que 1 está multiplicado por menos 1 al cuadrado, que conserva su signo. Así que va a ser 1, ¿por qué? Por el adjunto que es 1, 0, C1, 1. ¿Está bien? ¿Cuánto da eso? 1 menos C1. Más, ¿por qué más? Porque ahora me queda menos 1. La componente esta es menos 1. Menos 1 por, acá tengo que hacer menos 1 por, perdón que me están... No.
tengo un llamado telefónico ahí. Perdón. Ay, Dios. Ay, Dios. Perdón. No pasa nada, profe. No, tengo estas molestias que me ponen mal. Tengo gente que me... Bueno. Perdón, profesor. ¿Podemos cortar la clase? O sea, esta 20 Ya. segundos antes, así lo guardo bien. Dale. Sin que... Bueno, dale. Porque dame un minuto. Dale. Creas otro Bueno, Zoom. fíjense que ahí calculo el otro determinante y el otro determinante da menos C1 más C1 por T, que sacando factor común da C1 por 1 menos T. O sea que en definitiva, ya cortamos, el determinante de 17 es igual al determinante que hiciste antes, con lo cual la existencia de solución implica lo mismo que implicaba antes. C1 por 1 menos T